porque realmente el abogado se contrata por la confianza que genera. El abogado tiene que generar una confianza no solamente personal, sino en cuanto a los conocimientos con los que cuenta. Lo único que realmente mantiene a ese cliente con uno es la confianza que uno llegue a generar en lo que efectivamente hace. El cliente no sabe lo que uno sabe sino después de que lo ha contratado. En ocasiones hay que aceptar trabajos que no son los soñados, pero pues que toca porque hay que suplir necesidades. Hola a todos, bienvenidos al primer podcast de Macros Estudios Marketing Jurídico. Hoy estoy aquí con el doctor Juan David Gómez. Doctor Juan David Gómez, bienvenido. Muchas gracias, Mariana, por la invitación. Juan David Gómez es abogado de la Universidad Externa de Colombia, especialista en responsabilidad y daño resarcible y doctor en Derecho de la misma casa de estudios. Actualmente es docente en las materias de obligaciones y Derecho Civil General del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Externa. Desde ya, doctor, le digo que quizá este podcast pueda traer un poquito de controversia, polémica entre los colegas, pero bueno. Ok, eso perfecto. Eso está bien. Lo asumimos. Quisiera comenzar contándole una anécdota y es prácticamente la razón por la que hoy estamos aquí y hago todo lo que hago. Perfecto. Resulta que un día yo estaba en clases y un profesor hizo una pregunta que sentí que cambió todo mi mundo. Cambió la manera en la que yo pensaba y veía mi parte académica, mis sueños laborales. Esta pregunta que él hizo me removió todo. La pregunta que él hizo fue la siguiente. Él dijo, ¿de qué le sirve sacarse 5 en todo si no va a saber venderse? Si el día de mañana usted no va a poder ir a una entrevista de trabajo y venderse de una manera correcta, ¿de qué le sirve? Y cuando él dijo eso, algo en mí cambió porque yo tenía como un esquema mental en el que decía, ok, yo estudio, me esfuerzo, me va bien en los parciales, me saco 5 y en algún momento el éxito llegará. Eso era lo que yo pensaba, pero cuando él hizo esa pregunta en clase, yo comencé a cuestionármelo todo. Y ahí me hice una pregunta que durante mucho tiempo he venido construyendo esa respuesta y es, entonces, ¿cómo me vendo? ¿Cómo construyo una marca personal? Y hay que tener en cuenta que este profesor es muy bueno en comunicación, él de hecho tiene varios libros escritos de argumentación y persuasión, él es excelente. Y él decía, todo en la vida es una venta. Desde la pareja que uno consigue hasta los amigos, hasta la parte laboral, todo es una venta. En la vida usted tiene que aprender a venderse. Y bueno, la respuesta a esa pregunta es lo que hoy nos ha traído aquí a este podcast. Y quisiera comenzar haciéndole una pregunta. Usted que ya tiene una autoridad jurídica construida por años, ha dado clase en una de las universidades más prestigiosas del país, quisiera preguntarle, ¿cuáles fueron las razones que lo llevaron a tomar la decisión de comenzar a compartir sobre usted, sobre su conocimiento en redes sociales? ¿Qué fue lo que lo motivó? No, realmente yo creo que uno tiene que ir entendiendo cuáles son las necesidades del mundo en el que uno se está desempeñando. Para mí, y como lo habrás podido ver en mis redes sociales, no es una actividad principal, no es una actividad a la que, digamos, esté muy dedicado, sino que sencillamente lo empecé a ver como un complemento en ocasiones de algunas cosas que quería comunicar y que entendía que había unos canales pues muy de fácil acceso para comunicarlos. Esos canales, digamos, me permiten abordar dos cosas, o sencillamente tomar postura sobre algunas de las cosas que quiero abordar por X o Y razón, pueda tener interés en ello, porque son temas de actualidad, porque son temas complejos, porque son temas que me han consultado, por ese tipo de cosas. Y otra vía u otro propósito es también poder compartir con los estudiantes en unos espacios más allá simplemente del salón de clases. Entonces, algunos de esos espacios de redes que he buscado abrir ha sido precisamente para, en ocasiones, poder acercarme a esa necesidad académica en un lugar diferente al salón de clases y un lugar de fácil acceso y de fácil estudio. Pero digamos, las redes sociales hay que verlas como un complemento, como facilitadoras también en muchos casos de acceso a la información, y pues es lo que está rigiendo el día a día hoy, o sea que uno no puede ser ajeno a ello. Claro. Usted comenta que comenzó también motivado para poder darle información a sus estudiantes. Y desde su postura como profesor, yo quisiera preguntarle, ¿cómo siente la preparación que estamos teniendo los futuros abogados en las universidades en torno al mercado que existe hoy? En torno a esas necesidades del mercado, porque estamos ante un mundo que cada vez está más digitalizado. La IA cada vez está más fuerte. Y evidentemente los retos cada vez son diferentes. No son los mismos retos de hace 10 años. Yo creo que la academia tiene una exigencia y un reto actual de acomodarse, entre otras cosas, a la realidad del mundo. ¿Sí? Nosotros, desde la academia, en ocasiones pecamos por esa prepotencia, por esa arrogancia intelectual que hace que nosotros sintamos que todo tiene que hacerse de la manera en la que se viene haciendo, y pues la realidad es que el mundo no se va a adecuar a nosotros. Quiere decir que o nosotros nos vamos adecuando al mundo o sencillamente nos quedamos por fuera del mundo. Tú piensas en las máquinas de escribir,
pues en algún momento fueron una herramienta valiosísima hasta que los computadores lo reemplazaron. Entonces a nosotros nos puede pasar eso y la academia tenemos que entender que tenemos que hacerla compatible con las necesidades y con las herramientas del mundo actual. Tú no puedes desde la academia rechazar una cantidad de herramientas que sencillamente para lo que te pueden servir es para maximizar la experiencia de los estudiantes y de los profesores mismos, como por ejemplo la utilización adecuada de herramientas de inteligencia artificial. Tú no puedes bloquear la utilización de herramientas de inteligencia artificial porque facilitan muchas de las investigaciones y el acceso a la información que otrora era muchísimo más complicado y era mucho más dispendioso en el tiempo. Entonces eso lo que hace es volver eficiente en muchas oportunidades, investigaciones o sencillamente la disposición de información. Lo que ocurre es que lo que no puede uno permitir es que las herramientas de inteligencia artificial y las herramientas virtuales desplacen por completo el conocimiento crítico, que es el que de alguna manera busca conservar la academia, porque ese pensamiento crítico es el que lleva a reformas sociales, a reformas en el derecho para nuestro caso, y sin ese pensamiento crítico todo se termina estandarizando una realidad casi que robótica y eso es absolutamente indeseable. Pero como digo, hay que estar abiertos a la utilización adecuada de esos mecanismos. Las redes sociales hay que tenerlas en cuenta, son nuestra realidad actual y son una realidad en la que, entre otras cosas, uno se le puede vender al mundo y tener además un impacto y un alcance que no tendría si no existieran esas redes sociales. Exactamente, concuerdo con esa parte porque de hecho yo estaba mirando las cifras y son más de 300.000 abogados que tenemos actualmente en el país, 300.000 personas que están también al mismo tiempo luchando por diferenciarse de su competencia, por tener éxito en su ámbito, y el mercado hoy en día nos ha dado opciones que antes no se tenían. Evidentemente para uno poder hacerse famoso antes quizá le tocaba entrar a la televisión, era muy difícil, pero hoy en día las redes sociales nos están permitiendo algo que antes era impensable, tener una comunidad, llegar a miles, millones de personas a través de un video, a través de un celular. Y esa es una posibilidad que yo creo que los abogados no están explotando al 100%. Yo siento que existe una resistencia por parte del mundo jurídico y esa es la pregunta que le quería hacer. ¿Usted siente que existe alguna resistencia por parte del mundo jurídico a las redes sociales? Yo creo que más que una resistencia que en ocasiones puede existir, es que la labor del abogado tiene unas implicaciones distintas a muchas otras. Es decir, el servicio que se presta por parte del abogado como por parte del profesor no es un servicio sencillamente de comparación de uno contra otro y la fama no necesariamente es buena porque hay que tratar de equilibrar la exposición mediática o la exposición en redes o la exposición por cualquier otro medio con la capacidad del abogado. Muchas veces el que más se exhibe entonces parece ser el más capaz y no necesariamente lo es. Y cuando me refería a que los requerimientos de la profesión del abogado son distintos, es porque realmente el abogado se contrata por la confianza que genera. El abogado tiene que generar una confianza no solamente personal, sino en cuanto a los conocimientos con los que cuenta. Entonces, las redes sociales muchas veces lo que pasa es que mal manejadas no permiten cumplir con esa labor de hacer compatibles esos intereses de exposición mediática, naturalmente, y exposición comercial, para mostrar una imagen en puntos en los que podría uno no haber llegado sin esas redes, pero además hay que ser súper cuidadoso en que sea compatible con esa confianza que se genera y con la seriedad de la profesión. No puede uno exhibirse simplemente por exhibirse, porque si hay una exhibición irracional, pues eso de pronto termina jugando en contra, o sea, termina siendo más una campaña no de publicidad, sino de desprestigio. Sí, de hecho eso se ha visto en algunos casos, tristemente, las redes mal manejadas no puede que traigan efectos adversos. Y yo quisiera que hiciéramos un ejercicio, que por un momento cerráramos los ojos y nos imagináramos que estamos en el año 2036. Okay. Ya estamos 10 años más adelante. La pregunta es, ¿cómo nos imaginamos ese mercado? ¿Qué tan digitalizado está el mundo? ¿Qué tanto habrá avanzado la vida de aquí a 10 años? Y la pregunta es, en este mundo que nos estamos imaginando, pero que ya está llegando aquí, ¿qué va a diferenciar un abogado exitoso, extraordinario, de un abogado normal? Mira, yo creo que lo mismo que lo va a diferenciar en 10 años es lo mismo que lo ha diferenciado del pasado. Lo que pasa es que se ha entendido mal. ¿A qué voy? La diferencia del abogado respecto de otro está en el fundamento del abogado. ¿Por qué la universidad ha sido tan reconocida históricamente? Porque ha generado un fundamento muy fuerte. Cuando me refiero al fundamento, me refiero a las bases de la profesión. Y ese fundamento es lo que le permite a un profesional del derecho entender una situación
con base en las categorías jurídicas que la regulan. Entonces, esa facilidad de entender una situación con base en las categorías jurídicas que lo regulan es lo que diferencia a un abogado de otro. En última, la información es la misma, es decir, las leyes son las mismas, los códigos son los mismos, los libros son los mismos, la jurisprudencia es la misma. Entonces, ¿qué hace que un abogado pueda sobresalir respecto de otros cuando los insumos son iguales? Su capacidad de raciocinio para subsumir unas situaciones en los conocimientos que tiene. Y eso no lo va a reemplazar la IA, porque la IA lo que va a permitirnos hoy y en 10 años es tener un acceso a la información mucho más eficiente. Eso es lo que nos va a permitir. Nos va a quitar tiempo en cosas que antes requerían una infinidad de tiempo y de herramientas para poder llegar a esa información. Nos la va a quitar porque sencillamente desde el celular en segundo nos va a dar una información que podamos necesitar. Pero el procesamiento de esa información, el raciocinio detrás de cómo utilizo esa información para ajustarla precisamente a la situación que estoy estudiando, es lo que va a seguir diferenciando a los abogados siempre, y es lo que difícilmente creo, y ojalá no me equivoque, va a ser siempre la diferencia con las máquinas y con la inteligencia artificial, que creo que esa capacidad de entender las situaciones particulares, porque además cada situación es un mundo propio, aunque se parezca mucho a otra, de cara a las categorías jurídicas, es lo que creo que siempre nos va a diferenciar y para lo que siempre nos van a necesitar para muchas de las labores que nosotros desarrollamos. De pronto no para todas. De pronto para hacer un concepto terminamos no siendo tan necesarios hoy por hoy, porque un concepto te lo puede hacer una herramienta de IA más o menos adecuado. Pero la puesta en marcha, darle vida a ese concepto, darle vida a la atención de asuntos judiciales, por ejemplo, es muy difícil que nos reemplace. Exacto. Yo siento que usted tiene una marca personal que ha venido desarrollando a través de los años, y cuando me refiero a marca personal, no solamente me refiero a las redes sociales. La marca personal es todo un conjunto de acciones que se han venido dando a través de los años. Y yo quisiera preguntarle, ¿qué tan importante para usted ha sido la construcción de esa marca personal en su éxito personal y laboral? Pues es que yo creo que más que una marca personal, uno termina siendo el resultado de todo lo que va haciendo día a día. Entonces, en particular en el derecho, como te lo decía hace un momento, creo que todo se basa en la confianza que uno pueda generar, la confianza en los conocimientos y la confianza en la persona misma. Entonces, el recorrido profesional, el recorrido académico, la formación y además la experiencia en la atención de los asuntos que uno maneja, va permitiendo fortalecer esa confianza previa de la persona que tiene un desconocimiento sobre uno y sencillamente llega a través de esa experiencia. Pero después de que la persona llega, después de que la persona se cautiva para ser cliente, lo único que realmente mantiene a ese cliente con uno es la confianza que uno llegue a generar en lo que efectivamente hace. El cliente llega a uno por lo que uno parece saber. El cliente no sabe lo que uno sabe sino después de que lo ha contratado. Sí, es cierto. Pero el cliente solo se queda cuando uno le demuestra que en realidad sabe aquello a lo que se está enfrentando. Entonces, creo que más que la construcción de una marca es que uno termina siendo su propia marca y su vida termina siendo su propia marca. Entonces, uno tiene que ser muy juicioso en el desarrollo de su labor, en el desarrollo de su profesión, para no caer en trampas que lo que hacen realmente es, de pronto parecen atajos para llegar a unos caminos mucho más rápido, pero que realmente eso se termina traduciendo es en una pérdida de confianza que, a mi modo de ver, es el valor más grande que puede tener un abogado para ofrecer. Wow, la confianza como un valor para tener mucho cuidado. Y bueno, si usted tuviera que darle un consejo a un estudiante de Derecho que probablemente nos esté viendo, o un abogado recién graduado, ¿cuál sería ese consejo que usted le daría? No, el primer consejo que yo le daría, y de hecho vengo de hablar en una clase sobre el particular, es que se dediquen a lo que realmente les apasione. ¿A dónde voy con esto? El derecho permite tener un campo laboral grandísimo. Uno puede dedicarse a una cantidad de cosas, pero uno debería no dedicarse a aquello que simplemente fue la primera opción que le resultó, sino que uno debería explorar qué es lo que, conforme sus capacidades y sus gustos, uno de verdad disfruta hacer. Porque uno el trabajo se le tiene que volver un hobby. Cuando uno el trabajo se le vuelve un hobby, pues los lunes no son tan aburridos como parecen. Y entonces el primer consejo que yo les daría es: ubiquen esa línea por la que se quieren desarrollar y exploten esa línea por la que se quieren desarrollar. En ocasiones hay que aceptar trabajos que no son los soñados, pero pues que toca porque hay que suplir necesidades. Está bien, pero tratar de que a uno la vida no se le vaya yendo en simplemente suplir necesidades, sino en hacer lo que no le gusta. Yo he tenido la enorme fortuna de que tanto en la academia como en mi vida profesional en el litigio he hecho exactamente lo que disfruto. Entonces, para mí,
el trabajo pues es muy satisfactorio y eso termina notándose tanto en los resultados que uno recibe como en el día a día y en la tranquilidad con la que uno vive. Ese sería mi principal consejo. Creo que es el más importante para efectos de lo que va a reflejar toda una vida laboral. Bueno, doctor, muchas gracias por aceptar venir al podcast. Gracias por esos consejos. Yo creo que nos va a servir a todos los que estamos viendo hoy este podcast a tener más claro cuál es la importancia de poder cultivar esa confianza y sobre todo dedicarnos a eso que nos apasiona. Muchas gracias por la invitación, Mariana.